para cada uno de nosotros. Y estamos en el libro Primero de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, puede indicar con un fuerte amén. Primero de Reyes, capítulo 17, y vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el versículo 9. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Verso 7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a leer hasta el verso 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Incline su rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este día. Gracias por tu presencia. Gracias porque creemos que tú estás aquí, que tú moras en medio de tu pueblo y en tu iglesia. Te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí con nuestros hermanos en Templo Betania, Colima. Gracias por cada niño, cada joven, cada soltero, cada matrimonio, cada anciano. Gracias, Dios, porque juntos somos tu iglesia. Yo te pido en esta noche que nos hables a través de tu palabra. Aquellos que quizá están cansados, debilitados, aquellos que quizá están confundidos, trae claridad. A los cansados trae fuerzas. Que tu palabra sea de sustento y de ánimo a cada una de nuestras vidas, Dios. Yo pido que tu palabra dé no solamente la fortaleza, pero también el conocimiento y el entendimiento para poder poner por obra y aplicar lo que hoy vamos a aprender. Queremos siempre depender de Jesús. Queremos siempre poner nuestra confianza en aquel que vino, que es la cabeza de la iglesia y que ha de venir. Ponemos nuestra esperanza en aquel que es el Todopoderoso. Que aunque la realidad actual y presente es que muchos de nosotros estemos pasando por enfermedades, por desánimos, por luchas, por pruebas, pero Cristo y su victoria es mayor y superior a todo lo que enfrentamos en esta tierra. Dios, no hay nada que tú no puedas hacer. No hay cadena que tú no puedas desatar. No hay muro que tú no puedas derribar. No hay enfermedad que no puedas sanar. No hay pecado por el cual no hay propiciación y expiación en la cruz del Calvario. Gracias por quien tú eres. Y gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Háblanos en esta noche. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Yo quiero hablarle en esta noche bajo el tema dependiendo de Dios. A ver, todos digan conmigo: dependiendo de Dios. Todos tenemos metas, aspiraciones, grandes retos que queremos lograr aquí en la tierra. Tenemos también responsabilidades y deberes. Y la verdad es que cuando venimos al conocimiento de Dios, comenzamos a crecer en dependencia de Dios. Aprendemos que cada una de esas cosas, nuestras responsabilidades, los retos, las luchas, los sufrimientos, nos acercan o nos alejan de Dios. Depende de nuestra respuesta. Pero esas cosas nos pueden acercar a Dios o nos pueden alejar de Él si no aprendemos a depender de Él. Y sabe algo que nos enseña la Biblia. La Biblia es muy transparente, es muy real acerca de la vida de los personajes que aprendieron a confiar y amar a Dios. Y la Biblia nos enseña que a lo largo de las Escrituras habían hombres y mujeres que dejaron esa dependencia en Dios. Comenzaron dependiendo de Él, confiando en Él, pero luego a lo largo del tiempo comenzaron nuevamente a depender de sus propias fuerzas. Y eso puede pasarnos a nosotros. Cuando estamos tratando de cumplir con responsabilidades, si usted es padre, es madre, es cónyuge, también es trabajador, también tiene una responsabilidad aquí como servidor en la iglesia local, también es familiar. Y bueno,
vamos poniendo esa larga lista de cosas que hacer y responsabilidades y deberes y nos sentimos abrumados y nos sentimos estresados y decimos, Dios mío, ¿cómo voy a hacer todo esto? ¿Cómo voy a mantener y ordenar mi casa? ¿Cómo voy a suplir por las necesidades? ¿Cómo voy a servir en la iglesia local? ¿Cómo voy a ser buen ciudadano? ¿Cómo voy a hacer luz en medio de las tinieblas? Y nos sentimos abrumados por esta larga lista de responsabilidades y comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas y alejarnos de Dios. Y la verdad es que la Biblia nos enseña que existe una lucha entre la autodependencia y la dependencia en Dios. Existe una lucha en nuestra carne que quiere reemplazar la dependencia de Dios por una autosuficiencia. Y sabe, eso es algo muy lógico de entender porque somos seres terrenales. Es fácil observar primeramente lo que es visible. Cuando uno viene a los caminos de Dios, uno de los principios que a veces batallamos de aprender es lo que el apóstol Pablo enseñó en el libro de Romanos. Él dijo, mas el justo por la fe, ¿alguien sabe? Vivirá. El creyente vive por la fe. No vivimos por lo que vemos, lo que sentimos, lo que vemos y sentimos es importante, pero en cuanto a la fe es secundario. Lo que vemos y sentimos y palpamos, lo tangible, no es más importante que lo espiritual. Pero aprender ese principio cuesta tiempo. Se requiere madurez, se requiere crecimiento espiritual. Y cuando estamos en ese proceso, vamos a sentir esa lucha de reemplazar la dependencia en Dios por una autodependencia. Pero escúcheme, hermano, es algo sorprendente que cuando analizamos esto en nuestra vida, cuando dependemos más de la gracia de Dios, y la gracia de Dios no solamente es para perdón de pecados, la gracia de Dios es poder. ¿Cuántos saben eso? Cada día debemos orar, Dios, dame hoy más de tu gracia. Si tú tienes más de la gracia de Dios, vas a ser mejor cónyuge, vas a ser mejor servidor, vas a ser mejor padre, mejor madre. Cada día debemos depender de la gracia de Dios. Y esto es lo sorprendente. Conforme dependemos más de la gracia de Dios, somos mucho más eficientes y productivos. Pero conforme dependemos más de nuestras fuerzas, somos menos efectivos, nos cansamos, nos frustramos. Estamos enojados, estamos debilitados y esa es la verdad. A veces creemos, no sabes qué, ahorita no puedo enfocarme tanto en la iglesia porque si hago eso, ¿qué va a pasar con mi casa? Si ahorita busco mucho de Dios, ¿quién va a cuidar de mi hogar, de mi familia, de mis necesidades? Déjame primero, me encargo de mi hogar, mis necesidades, mi familia y luego buscaré de Dios. Y el que hace eso, el que escoge ese camino, termina más cansado que el que dice, déjame buscar a Dios como nunca antes, déjame entregarme al servicio para amar a otros y en el proceso Dios te va a dar las fuerzas y la gracia para hacer todo lo demás. Entonces existe esta lucha que es contraria a los patrones del mundo. El mundo te dice, depende de ti mismo. El mundo te dice, trabaja más, aumenta las horas, haz un almacén grande, esfuérzate, piensa en tu futuro financieramente y todos esos principios de administración, de legado financiero para tu familia son sumamente importantes. ¿Cuántos dicen amén? Pero el patrón del mundo estima eso más que lo espiritual. Valora más lo que ven tus ojos, valora más tu aspecto, tu fisonomía, tu cuerpo, tu dinero, tu vestimenta, que las cosas espirituales. Pero el patrón de la Biblia es totalmente distinto. El patrón de la Biblia no nos enseña depende de ti o de las cosas de esta tierra. El patrón de la Biblia es depende de Dios. Y sabe, la Biblia nos da una imagen, un cuadro de cómo debemos depender de Dios. Como un niño pequeño depende de sus padres, así el creyente debe depender de su Padre Celestial. Así como un niño pequeño de 5 meses, si una mamá o un papá lo abandona, ese bebé de 5 meses por más de 3 días, ese bebé se muere. Si ese bebé no tiene el apoyo de papá y mamá, no va a sobrevivir. Y la Biblia nos enseña cómo es tan real la dependencia de un bebé pequeño hacia sus padres, así debe ser nuestra dependencia hacia Dios. Entonces escúcheme, lo que Dios nos llama a hacer como creyentes, escuche esto, es imposible hacer sin su poder y sin su fuerza. Sin la ayuda de Dios es imposible hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Dios nos ha llamado a vivir en buenas obras. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Dios nos ha llamado a ser agentes y portadores de su imagen y de su gloria aquí en la tierra. Y todas esas cosas son imposibles de realizar sin la ayuda de Dios. Y por eso debemos aprender a depender de Él. Entonces, cuando dependemos completamente de la gracia y la soberanía de Dios, producimos más, tenemos más fuerzas, tenemos más energía,
tenemos más creatividad, se desatan nuevos sueños y visiones y metas cuando aprendemos a depender de Dios. Si tú estás frustrado este año, ¿y cuántos en el día de Año Nuevo hicieron un sinnúmero de promesas? Dios, este día te voy a buscar como nunca antes, voy a ayunar 30 días este mes, voy a orar 30 horas al día, ni siquiera hay 30 horas en el día, pero yo voy a orar esas 6 adicionales, voy a hacer cosas increíbles este año, voy a transformar el mundo, voy a leer la Biblia. Y ya la segunda semana abandonaste todas tus promesas, ¿verdad que sí? Y dices, Dios, ¿sabes qué? Perdóname, vienes al final de enero a arrepentirte por todas las promesas no cumplidas del inicio de enero. Así es el hombre. Nos sentimos cansados y frustrados porque no dependemos de Dios. Y la historia que acabamos de leer, el relato que leemos en 1 de Reyes capítulo 17, nos habla de un hombre que se llamaba Elías. ¿Cómo se llamaba este hombre? Elías. Y Elías y también la nación de Israel estaban pasando por este proceso. Estaban pasando específicamente por este tema. Estaban aprendiendo a depender de Dios. La nación de Israel necesitaba regresar a Dios. Y el profeta Elías necesitaba aprender a depender de Dios. La nación de Israel se había olvidado de Dios. Y escuche, no solamente se habían olvidado de Dios, se habían vuelto en contra de Él. Y Elías, este gran hombre que Dios levanta en un momento de enemistad contra Dios, en un momento de idolatría, en un momento de corrupción moral y espiritual, Dios levanta a este profeta a ser un ejemplo y a predicar y a reivindicar su nombre. Y en medio de esto, Dios les enseñó a depender de Él. Entonces, ¿cómo pasó esto? Yo quiero que repasemos por unos momentos un poco de la historia de Israel, que nos ayuda a aplicar un poco de contexto a lo que está ocurriendo en Primero de Reyes capítulo 17. Entonces, Israel, por supuesto, fue fundada en algo que los teólogos llaman el monoteísmo. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Esto era algo muy particular de la nación de Israel, porque las naciones vecinas creían en una multiplicidad de dioses. Dioses de fertilidad, dioses de fuego, dioses atribuidos a la naturaleza. Pero los israelitas, los judíos, eran monoteístas. Ellos creían en un Dios, el único Dios verdadero. Todo niño judío, como enseñaba la ley mosaica en Deuteronomio, se le enseñaba desde muy pequeño: nuestro Dios es un Dios, es el único Dios verdadero. Y esta nación monoteísta que aprendió este principio, no solamente creían en un solo Dios, creían que también su Dios era rey. Antes de que Dios estableciese en Israel un rey humano, que el primer rey fue Saúl, antes de ello existía una teocracia. Dios era rey en Israel y Dios gobernaba por medio de sacerdotes. Dios gobernaba por medio de un liderazgo espiritual, pero no había necesidad de rey terrenal porque Dios era rey sobre su pueblo. Y sabe, aún eso es un cuadro de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Usted y yo pertenecemos a un gobierno, a una nación soberana. Yo soy ciudadano de los Estados Unidos, usted de la República Mexicana, y aquí hay que someterse a las autoridades, pero sabemos nuestro Rey supremo y soberano sobre esta nación y sobre todo el universo se llama Jesucristo. Y la nación de Israel tenía esta gran bendición de tener a Dios, el Todopoderoso y Soberano, como su Rey. Pero ¿qué pasó? Comenzaron a ver las naciones vecinas, comenzaron a desear su rey propio, humano, que lo podían ver, porque de nuevo es mucho más fácil depender de lo visible que de lo espiritual. Y querían este rey terrenal, y Dios les concede aquella petición, no porque Dios creía que esto iba a ayudarles, sino porque estaban en una necedad. Y a veces es necesario que nuestros hijos aprendan ciertas lecciones, ¿verdad? Y es lo que Dios hizo en Israel. Viene Saúl, Saúl fracasó. Viene David, David fracasó. Viene Salomón, y Salomón fracasó. Y este reino unido se convierte en un reino dividido, dos reinos. El reino del norte, que era Israel, compuesto de 10 tribus. El reino del sur, que era Judá, compuesto de la tribu de Benjamín y de Judá. Y el reino de Israel, que es al cual profetizó el profeta Isaías, de un reino que se apartó tanto de Dios. Mucho antes de ello, como vemos aquí en 1 de Reyes 17, a este reino vino Elías. Elías estaba profetizando a Israel. Y sabe, la nación de Israel tuvo tantos reyes malos. Tuvieron un total de 19 reyes y todos se apartaron de Dios. El reino del sur, Judá, tuvo algunos reyes buenos, pero el reino del norte, Israel, fue un reino que se apartó totalmente de Dios. Y la Biblia nos enseña en 1 de Reyes que en estos 2 siglos de malos reyes, el rey más malo que se apartó de Dios se llamaba Acab. ¿Cómo se llamaba este rey? Acab. Mire, Acab, dice 1 de Reyes capítulo 17,
Acab se encontró una mujer muy linda, muy simpática que se llamaba Jezabel. Y si usted conoce la Biblia sabe que eso fue sarcasmo, ¿verdad? Porque Jezabel no fue linda ni simpática. La Biblia nos dice que el rey Acab se enamora de una mujer llamada Jezabel. Y Jezabel venía de una tierra vecina que se llamaba Sidón. Y cuando él traiga a esta mujer Jezabel y ella entra al reino de Israel, ella se trae a dioses falsos, sobre todo dioses cananeos. Uno se llamaba Baal y el segundo se llamaba la reina Acera, la diosa Acera, que era la diosa madre de todos los dioses cananeos. Y cuando viene esta mujer, comienza a introducir la idolatría a estos dioses falsos. Y cuando el líder se contamina, cuando el líder deja de buscar a Dios, va a afectar a todo su hogar. Cuando un rey se aparta de Dios, va a afectar a toda su nación. Cuando un padre se aparta de Dios, va a afectar a su hogar. A veces nosotros, viviendo en sociedades individualistas, creemos que lo que hacemos no va a afectar a otros. Pero escúcheme, hermano, todo lo que usted haga y todo lo que yo hago va a afectar a nuestra familia, va a afectar nuestro matrimonio, va a afectar a las generaciones. Nuestras decisiones aquí en la tierra importan. Y cuando el rey Acab se casa con Jezabel, introducen la idolatría, estos dioses falsos comienzan a contaminar a toda la nación. En lugar de adorar a Dios, comienzan a adorar a estos dioses. Baal era el dios de fertilidad y dios de prosperidad. Y la nación de Israel declinó espiritualmente tanto que empezaron a hacer prácticas extranjeras. Comenzaron a sacrificar a sus propios hijos a un dios falso. ¿Se puede imaginar usted cómo se sentía Dios, que era rey de Israel, viendo a su nación y a sus hijos y a su pueblo sacrificando a sus hijos a un dios falso? Y esta era la condición de Israel. Esto era lo que había sucedido. El carácter y el comportamiento de Acab, el rey de Israel, había afectado a toda la nación. Y la nación de Israel se vendió a esta fantasía de este Dios falso porque escucharon promesas. Y como mucha gente hoy en día escuchan promesas, ven un mover en una iglesia y se emocionan, sin primero ver la legitimidad de lo que está ocurriendo, sin primero verificar, ¿es eso de Dios? Nos dejamos llevar por la emoción. Acá en esta colonia están habiendo profecías, acá está escurriendo aceite de Israel, acá hay un gran mover del Espíritu, y sin examinar y probar, sin tener discernimiento, nos dejamos llevar por el sensacionalismo, por la emoción, por el momento. Así Israel dijo: Baal nos da cosas fáciles, Baal nos da prosperidad, Acera nos da fertilidad, y este Dios de Israel, este Dios sí requiere rendición de cuentas y sacrificio y entrega y compromiso. Preferimos a Baal. Y se entregaron a la falsedad de este Dios falso y comenzaron a adorar. Y a esta situación envía Dios a Elías. Elías viene a un pueblo que totalmente se ha apartado de Dios. Y este era el punto central del ministerio de Elías. Elías tenía que contestar la pregunta con su ministerio. Él tenía que contestar esta pregunta: ¿cuál es el Dios verdadero? ¿El Dios verdadero es Baal? ¿El Dios verdadero es la diosa Acera? ¿O el Dios verdadero es el Dios Jehová de Israel? ¿Sabe? El nombre de Elías significa literalmente Jehová es Dios. Y si un nombre da indicación a un destino, porque para los judíos su nombre era muy importante, ciertamente el nombre de Elías indicaba su destino. Elías fue llamado a Israel a vindicar el nombre de Dios y a comprobar que Jehová, Dios de Israel, es el único Dios verdadero. Y vemos el precipicio de su ministerio en 1 de Reyes capítulo 18, el próximo capítulo de lo que hemos leído en esta noche. Cuando en ese capítulo viene Elías a la cima del monte Carmelo y se encuentra con los profetas falsos de Baal. Y ellos están clamando, hacen un reto: vamos a ver cuál Dios envía fuego y consume este altar que hemos preparado. Y los profetas de Baal lloraban, se cortaban, rogaban, estaban gimiendo y clamando, y Baal, Dios falso y muerto, no trajo nada. Elías vino, se arrodilló, hizo una oración, clamó a Dios, descendió fuego y consumió el altar, y todo Israel declaró: Jehová es Dios. Pero vemos en el capítulo anterior, el capítulo 17, cómo Dios lo preparó para esa gran batalla. Antes de que Elías pudiese llegar a la cima del monte Carmelo y declarar: Jehová es Dios, primero Dios tenía que enseñarle a depender de él. Entonces, esto es lo que vamos a aprender en esta noche: cómo podemos ver del ejemplo de la vida de Elías a depender de Dios. Y vamos a ver cómo cuando dependemos de Dios, Dios hace cosas grandes en nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? Entonces, vuelva conmigo al versículo 1. Estamos en 1 de Reyes capítulo 17. Y vamos a ver en el versículo 1. Dice aquí: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. La primera lección que Dios le iba a enseñar a Israel es una dependencia completa en Él. Dios no quiere que usted y yo dependamos parcialmente de Él. Dios no quiere que dependamos de Él solo en cuanto a las cosas espirituales. Dios, para mi espiritualidad, para mi interior, sí quiero que me toques, pero en mis finanzas, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi trabajo, en mi vida secular, en eso no te metas. Para Dios no hay distinciones como lo hacemos nosotros entre lo religioso y lo secular. Para Dios la vida del creyente todo le pertenece a Él. Dios no quiere ser parte de tu lista, Él no quiere ser número uno en tu lista, Él quiere ser toda la lista. Dios quiere que aprendas a depender de Él completamente. Y Dios comienza enseñándole esta lección a Israel. Y yo quiero darle una herramienta para poder entender el libro de Primero de Reyes. A lo largo de leer la historia de Elías y luego Eliseo, yo quiero que usted aprenda que la Biblia nos enseña dos panoramas siempre que nos habla de historias de Elías. Primero, un panorama amplio, lo que Dios estaba haciendo en toda la nación. Y luego como que la historia se enfoca y vemos ya un cuadro específico de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Elías. Entonces vemos panorama amplio, lo que está ocurriendo en la nación, y luego cuadro pequeño o específico, lo que Dios está haciendo en Elías. Entonces comenzamos con el cuadro amplio. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo en la nación? El versículo 1 nos dice que Dios a través del profeta Elías iba a traer una sequía a la nación de Israel. La Biblia no nos da mucho trasfondo acerca de Elías, no sabemos todo su pasado, no sabemos de dónde viene, no sabemos el por qué Dios lo elige, simplemente Dios lo llama, aparece en el capítulo 17 y aparece dando una profecía muy poderosa. Él se presenta ante el rey Acab y habla de una sequía. Él dice, viene sequía por 3 años, y esta sequía era juicio de parte de Dios. El rey Baal, que ya había tomado el trono en Israel, era Dios de prosperidad y era Dios de lluvia. Baal era el Dios de la lluvia, esa era su habilidad específica. Y escuche, el nombre Baal simplemente quiere decir Dios o Señor. En la antigüedad existían un sinnúmero de Baales, era como decir Dios. Baal es como decir en español lo equivalente Dios. Entonces existían muchos Baales, pero el Baal del cual adoraba a Jezabel, que vino de la región de Sidón, era particularmente el Dios de prosperidad y de lluvia. Entonces cuando Elías dice no habrá lluvia por 3 años, es Dios declarando guerra contra Baal. Es Dios diciendo, voy a derribar y destruir tu ídolo. Voy a ir contra el Dios el cual tú crees tiene el poder. Voy a ir tras aquello que ha cautivado tu corazón. Voy a ir tras el trono de tu corazón. Voy a ir tras aquello que ha robado tu atención, tus afecciones, tu pasión, tu entrega, tu celo y tu devoción. Voy a ir tras aquello que ha ocupado mi espacio. Tú crees, rogas y entregas tus hijos a Baal. Yo voy a destruir a Baal y te voy a demostrar que por 3 años, mientras clamas a él y sacrificas a él, no vendrá lluvia, porque el Dios de la lluvia no es Baal, el Dios de la lluvia es Jehová de Israel. Entonces Dios comienza declarando guerra contra el Dios falso. Y escúcheme, Dios le está mostrando a su pueblo que Él es el Todopoderoso, que Él es el creador de los cielos y la tierra, que Él es quien tiene poder y dominio sobre la naturaleza. La sequía, hermano, para una sociedad agrícola era una sentencia de muerte. Si no hay sequía, no hay producto de la tierra. Perdón, si no hay lluvia, no hay producto de la tierra. Si hay sequía, los cultivos no crecerán. Si hay sequía, la gente por resultado morirá de hambre. O sea, Elías anuncia esta sequía física, esta sequía terrenal, porque esto conectaba con la sequía espiritual. Necesitamos recordar que la Biblia nos enseña que hay una conexión entre nuestra vida física y nuestra vida espiritual. No es casualidad que cuando tú dejas de buscar de Dios, hasta te sientes más enfermo, más frustrado, más deprimido. Sientes que tu trabajo, las horas se extienden, que duran para siempre, pierdes el gozo, pierdes el contentamiento. No es casualidad que cuando dejas de buscar de Dios carece la armonía en tu hogar. No es casualidad que cuando dejas de buscar a Dios se te empiezan a cerrar las puertas. No es casualidad que cuando dejas de buscar a Dios todo empieza a salirte mal. No es casualidad, porque hay una conexión entre nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Por eso el que busca a Dios no es que sea exento de las consecuencias de un mundo caído, también se enferma,
también se debilita, pero escuche, tiene un Dios soberano a quien acudir. El creyente, aunque se enferma, Dios lo levanta y lo sustenta. El creyente, aunque pasa por necesidades, en su mesa nunca falta pan ni agua. El creyente, aunque pasa por angustias, no vive en depresión perdurable. El creyente, aunque pasa dificultades, sobre todas ellas vence, porque el creyente tiene a su lado al Todopoderoso. Entonces el profeta declara esta palabra que le iba a demostrar a Israel: tu condición espiritual ha venido a afectar tu condición física. Voy a destruir a tus dioses falsos. Escúcheme, hermano, es importante recordar en esta era moderna en la cual a veces con la tecnología nos olvidamos de la realidad del mundo espiritual, pero la Biblia nos recuerda constantemente que el juicio de Dios está sobre la tierra. Dios es soberano sobre todas las naciones. Cuando los gobiernos están turbulentos, cuando la sociedad está confundida, el creyente no debe vivir con ansiedad, porque sabe, Dios es rey sobre reyes. No hay gobierno que haya sido instituido si no haya sido por la mano de Dios. Todo está bajo la soberanía de Dios. Escuche, el teólogo Abraham Kuyper hizo la siguiente declaración dando un discurso. Él dijo: no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no declara mío. No hay ninguna pulgada cuadrada en todo el universo, o si usted cree en un multiverso, o usted cree en las galaxias, no interesa. No hay ninguna pulgada cuadrada sobre la cual Cristo no declara mío. Todo le pertenece a Dios. Escúchame, si tú has tomado el lugar de Dios y lo has reemplazado con otro ídolo, Dios es celoso por su gloria. Dios es celoso por su nombre. Dios va a venir tras ese ídolo. Si tu ídolo se ha convertido en el trabajo, Dios va a destruir ese ídolo para que vuelvas a depender de él. Si tu ídolo se ha convertido en un pasatiempo, Dios te va a robar el gozo de ese pasatiempo momentáneo para que vuelvas a él. Si tu ídolo se ha convertido tu cónyuge o tus hijos, Dios va a demostrarte que ellos no son lo suficiente para satisfacer lo más recóndito de tu ser, para que tú regreses a tu Padre Celestial y para que aprendas lo que la lluvia, lo que la tierra, lo que la sociedad, lo que el trabajo, lo que ni siquiera mi cónyuge, mis amigos, mi pastor me puede dar, solamente Cristo me lo puede dar. Dios comienza con una lección amplia para toda la nación. Israel, necesitas recordar que necesitas de mí, necesitas volver a mí. Pero de este panorama amplio nos vamos ya a un cuadro pequeño. No solamente Israel necesitaba aprender a depender de Dios, no solamente la sociedad necesita escuchar el evangelio. Usted y yo como creyentes también necesitamos recordar lo mucho que necesitamos de Cristo cada día, porque se nos olvida. Y este cuadro amplio se convierte en un cuadro pequeño en el verso 2 al 4. Dice aquí: y vino a él, es decir a Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces nos vamos de una lección para Israel, juicio que viene a la nación, a una lección para Elías. Ahora Dios le dice a Elías: también tengo una lección para ti. Te emocionaste, Elías. Se puede imaginar usted Elías entrando a aquel entorno, enfrentándose con Acab, dando esta palabra con autoridad: Acab, no vendrá lluvia por 3 años por mi palabra. Y se sale sintiéndose un gran hombre. Y de repente Dios le dice: ahora tengo una palabra para ti. Vete de donde estás. Te voy a bajar de esa gran nube en la que estás de emoción ahorita, y vas a irte a un arroyo que se llama Querí, al lado del Jordán, y ahí te vas a quedar y yo te voy a sustentar. Escuche, esto es algo tan interesante porque Dios le está enseñando a Elías una lección importante, una lección que Dios le quiere enseñar a toda persona que quiere ser usada por él. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Entonces esta lección es para usted y es para mí. Porque si queremos ser usados por Dios, tenemos que aprender la lección que aprende Elías en estos versículos. Y esta es la lección: Dios no usa hombres o mujeres fuertes, Dios usa solo a los débiles. Dios no usa a gente que es autosuficiente, porque el que se cree autosuficiente cree que no necesita de Dios. Dios no usa hombres que dicen: Dios, yo ya lo sé todo, ya lo he experimentado todo, ya sé lo que tengo que hacer, pero pues si quieres opinar te doy un medio espacio para que digas algo si se te antoja, si te place, si tienes chance. Dios no trabaja así. Dios no usa a los fuertes, Dios usa a los débiles. Dios quiere que aprendamos a depender de Él completamente. ¿Sabes por qué? Porque no puedes depender de Dios y depender de ti mismo al mismo tiempo.
El filósofo Aristóteles enseñó una ley de la lógica que se llama la ley de la no contradicción. Y la ley de la no contradicción nos enseña dos cosas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es decir, yo no puedo estar parado aquí y estar parado aquí al mismo tiempo y en el mismo sentido. Puedo decir, estuve parado a la izquierda, a mi izquierda, a su derecha hace unos segundos y ahora estoy parado a mi derecha, a su izquierda, unos segundos después. Pero no puedo estar en los dos sitios al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es una contradicción. O estoy aquí y estoy allá. Y así es de clara y explícita la Biblia. Yo no puedo depender de Dios y ser creyente y al mismo tiempo y en el mismo sentido depender de mí y amar las cosas del mundo. O dependo de Cristo o dependo de mí. O confío en Él o confío en mí mismo. O soy débil y fuerte en Él o soy fuerte por mí mismo. Y Dios le quería enseñar a Elías, tú necesitas de mí. Elías era un hombre. ¿Elías era un qué? Elías era un hombre. Como cualquier hombre que tenía hambre, que se debilitaba y que aprendió en la vida a autosostenerse, a trabajar y comer de la labor de sus manos, a recibir el fruto de su trabajo. Y ahora note lo que Dios hace. Dios lo redujo a una dependencia completa, tan elemental, que le dice, hasta para beber y comer vas a depender de mí. No puedes ni ir a hacerte una torta porque ya ni tienes ni cocina, hasta de eso te saqué. No puedes irte allá al Chedraui a comprar un gansito porque no hay Chedrauis en el arroyo de Querit. En el arroyo de Querit no hay nada. ¿Qué hay en el arroyo de Querit? No hay nada. No hay plan de retiro, no hay apoyo, no hay gran equipo, no hay finanzas, allí no hay nada. En el aprendizaje de la dependencia en Dios solo existes tú, tu debilidad y Dios. En el arroyo de Querit no hay nada más. Allí no hay almacén que arrastraste. Allí no hay quien te apoye. Allí no hay amigo o comadre que te diga, si te sale mal, yo estoy a tu lado. En el aprendizaje y en el trato de Dios con todo creyente hay debilidad y Él es todo. Y ahí Dios le dice en lo más elemental, voy a enseñarte. Escuche esto, la palabra hebrea Querit, ese nombre Querit, en hebreo literalmente quiere decir cortadura. Quiere decir cortar. Dios le está diciendo a Elías, te voy a cortar. Voy a cortar tu dependencia en ti mismo. Voy a llevarte a lo más elemental. Voy a cortarte las fuerzas que tienes en ti mismo. Incluso voy a yo sustentarte para tus necesidades más básicas, para que aprendas a depender de mí. Porque antes de que Dios pueda usarnos, primeramente Dios necesita quebrantarnos. Antes de que Dios pueda usarte en la cima del Monte Carmelo para hacer cosas grandes para la gloria de su nombre, Él necesita enseñarte lo débil que eres, para que cuando estés a la cima del Monte Carmelo jamás se te olvide cómo llegaste allí. Dios nos demuestra que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios sobre la lluvia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, a veces Dios nos quebranta. David dijo, tuviste que quebrantar mis huesos. Tuviste que pegarme hasta lo más profundo de la anatomía humana. Me pegaste hasta los huesos para entender lo mucho que te necesito. Vuélveme al gozo de tu salvación. Dios nos quebranta porque nos ama. Y a veces, ¿sabe cómo lo hace Dios? Alguien en quien tenías toda tu esperanza te traiciona. Alguien en quien confiabas te decepciona. O un trabajo que te estaba resultando muy exitoso, de repente las puertas se te cierran. Unos recursos, un ingreso que esperabas no llega. Una meta que tenías para tu vida no se cumple. A veces Dios nos quebranta para correr a Él. Y en ese quebrantamiento Dios está trabajando en tu vida. El pastor y teólogo del siglo XX, A.W. Tozer, dijo, antes de que Dios pueda usar a un hombre grandemente, primero debe herirlo profundamente. Y esto es lo que Dios estaba haciendo en la vida de Elías. Lo estaba hiriendo. Pero escuche esto, ¿cuál fue la clave en la vida de Elías? O sea, Elías no se frustró y dijo, ¿sabes qué, Dios? Si me llevas al arroyo de Querit ya me cansé. Pastor Jorge, ya no quiero nada. Hermanos, ya no quiero nada. Hermanos del grupo, olvídense de mí. Me voy a otro sitio. Voy a un descanso, ¿verdad? Voy a un descanso, a tomar un break, decimos en inglés. Let's take a break. Voy a tomar un receso. Ya son las 2, voy a tomar mi siesta. Dios, ahorita necesito un descanso. Ahorita no puedo. No, Elías no se frustra. Elías no dice, Dios, ¿sabes qué? Esto es degradante, Dios, por favor. O sea, qué vergüenza. Yo estaba ya enfrente de acá hablando palabras de autoridad, ahora me llevas a un arroyo como un niño. Esto no es para mí. No. Note lo que hace Elías en el verso 5 y verso 6. Dice aquí, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué hizo? A ver, léalo conmigo en el verso 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué hizo? Obedeció.
Elías obedeció. Dice la palabra que fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Sabe qué hizo Elías? Elías obedeció. Y esa es la clave para aprender a depender de Dios. Si tú y yo queremos aprender a depender de Dios, necesitamos obedecer la palabra de Dios. O sea, ¿de qué provecho es para mí venir y decir amén y publicarlo en el Face? Eso estuvo increíble. Y decirle al hermano, al amigo, me bendijo tanto el sermón. Si voy a casa y no lo vivo y no lo pongo en práctica y no lo pongo por obra, no va a resultar en crecimiento para mí. La clave en la vida de Elías, el motivo por el cual Elías aprendió a depender de Dios, es porque Elías obedeció la palabra de Dios. Entonces usted y yo necesitamos hacer conforme lo que enseña la palabra de Dios. Allí en su debilidad, comience a obedecer la palabra de Dios. Dios, no tengo ganas de hacerlo, pero lo voy a hacer. Escúcheme, en la iglesia, nosotros cada inicio de año estamos enseñando a la gente cada inicio de año cómo leer la Biblia, cómo estudiar la palabra y bueno, principios de disciplina espiritual. Y todo el tiempo, hermanos, me dicen, Pastor Benji, es que leo pero no entiendo, leo, me aburro, leo, intento. Y le digo, hermano, vamos a hacer un análisis de la vida, ¿verdad? ¿En qué otro entorno de la vida usted entra? No tiene que esforzarse, no tiene que comprometerse, todo es divertido y fácil y le salen resultados fenomenales. O sea, ¿en qué otra esfera de la vida las cosas son así? Pues no, Pastor Benji, no, en nada. Sí, porque si usted va al gimnasio y no quiere hacer ejercicio y no quiere comer saludable y empieza a levantar pesas, ay no, es que esto duele, no es para mí, y espera salir de ahí viéndote fenomenal y cuadrado como en las revistas, imposible. Imposible. Si tú quieres ir a la universidad, quieres sentarte ahí, no estudiar, no tomar notas, no invertir, no esforzarte, no aprender, no hacer preguntas a los profesores, pero quieres salir de ahí un genio, dígalo conmigo, imposible. Tú quieres crear hijos dejándolos en una casa, abandonándolos, visitándolos 18 años después y teniendo relaciones increíbles, cultivadas, amorosas y llenas de armonía. Dígalo conmigo, ¿qué es? Si en todas esas esferas de la vida sabemos que es imposible tener resultados sin compromiso, que duele, no es deleitoso, no es divertoso, no es de diversión, pero al hacerlo empujas y te esfuerzas, no me gusta, o sea, entras ese primer día, haces ejercicio, sales de ahí, te quieres morir y vomitar al mismo tiempo. Pero ¿qué haces el próximo día? Lo haces otra vez. Y luego descansas y ¿qué haces? Lo vuelves a hacer. Y luego descansas y ¿qué haces? Lo vuelves a hacer. Y cuando sientes el dolor, tienes plasmada en tu mente esa imagen de cómo te quieres ver en la plaga y dices, no, vamos, ¿verdad? Hasta que lo logras. Hermano, ¿qué nos hace pensar que vamos a llegar a la casa de Dios, leer un proverbio en un año, hacer 2 oraciones, dar un diezmito y vamos a ser hombres y mujeres de Dios en la cima del Monte Carmelo? Escúcheme, usted lo sabe, dígamelo. Imposible. Tienes que leer. Yo le digo, hermano, lea, no entiendo, sigue leyendo. No siento nada, sigue orando. No veo respuesta, sigue dando. No siento emoción, sigue sirviendo. No veo cambios, sigue creyendo. Porque Dios no bendice a los que quieren, Dios bendice a los que trabajan, a los que dicen, en mi debilidad, aunque tenga que irme gateando a la iglesia, aunque tenga que arrastrarme, aunque tenga que tocar las puertas, aunque tenga que dar, aunque no tenga, voy a dar todo lo que soy en mi debilidad, porque en tu debilidad y en mi debilidad Dios se perfecciona y Cristo es glorificado y vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios le dice a Elías, vete a lo más débil, que allí voy a enseñarte mi poder. Elías no era un superhombre, porque yo sé que aquí hay 2 o 3 que están pensando, sí, hermano, pero era Elías. O sea, qué calibre de hombre. O sea, yo soy Benji, ese era Elías. Mire, no diferencien mucho. Elías era un hombre. ¿Qué era Elías? A ver, y deme alguna revelación esta noche. ¿Y qué es usted? Usted es un hombre, usted es una mujer. Y como Elías también puede hacer cosas grandes para Dios si aprende a depender de Él. Elías era un hombre, Santiago dice en el capítulo 5 de su carta, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Santiago dice acerca de Elías, él era un hombre común con pasiones semejantes a las nuestras. Me canso, me enojo, me frustro, me debilito, soy fluctuante, pero aquí está la clave: oró. ¿Qué hizo? Dependió de Dios, confió en Dios, obedeció la palabra de Dios. No dijo yo me lanzo, dijo
tú indicas, tú hablas y yo obedezco. Como enseñó Cristo, me conecto a tu yugo, el yugo que conecta a dos bueyes. Y cuando hay un buey cansado y débil que se quiere desviar, el buey fuerte lo vuelve a encaminar y lo lleva a cumplir la labor. Y Cristo dice: conéctate a mi yugo. Cuando tú seas débil, yo soy fuerte. Cuando tú te canses y te caigas, yo te levanto. Cuando tú te debilites, yo te sustento. Cuando tú tengas hambre, yo saciaré tu interior. Cuando tú no sepas qué hacer, yo soy el Todopoderoso. Cuando a ti se te acaben las palabras, yo soy el Verbo de Dios. Cuando no vean más camino, yo soy el camino. Cuando te sientas cansado, yo soy la vida. Cuando tú no veas la puerta, yo soy la puerta. Cuando estés sediento, yo soy el agua viva. Cuando tengas hambre, yo soy el pan de vida. Yo soy el alfa, el omega, de A a Z, el camino, la vida, el que ha de venir, el principio y el fin. Cristo, iglesia, es todo lo que necesitas. No te falta nada. Pablo le dijo a Tito: todo lo que necesitas para la vida y la piedad lo tienes en Cristo Jesús. Escúchame, yo sé que te hace falta dinero, pero escúchame y créelo en fe. No te falta nada si tienes a Cristo. Yo sé que estás pasando por enfermedad y tu dolor es genuino, pero escúchame, no te falta nada si tienes a Cristo. Yo sé que tu hijo se ha rebelado y estás con un corazón destruido, pero escúchame, si tienes a Cristo, no te falta nada. Quédate en el arroyo de Querid. Quédate ahí donde Dios va a seguir cortando y purificando, donde Dios va a seguir santificándote a la imagen del Hijo de Él. Quédate allá aferrado, no abandones el proceso de Dios. Depende de Él, como le dices a tus hijos: depende de mí. Corre a Él como le decías a tu niño: corre a mí. Quédate aferrado a Cristo, abrázate de Él, arraigado en la persona de Cristo, y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Elías obedeció. Elías se quedó e hizo lo que Dios le dijo, y en ese proceso aprendió a depender de Él. Pero escuche esto: esa provisión era temporal. ¿Qué era esa provisión? Era temporal. Elías se empezó a acostumbrar, porque le digo la verdad, yo me acostumbraría al quedarme a un lado de un arroyo y que cuervos me traigan comida. O sea, qué increíble, ¿verdad? O sea, era como Dios inventó el Uber, en serio. Porque en Estados Unidos ya no solo hay Uber de carro, hay Uber Eats también, te traen comida a la casa. Entonces uno va a la aplicación y pone: quiero una hamburguesa, esto, etcétera, y en 5 minutos llegan a tu casa y te traen la comida. Dios inventó eso primero para Elías. Y Elías estaba viviendo de un Uber Eats gratis, pero divino. Y él estaba: esto es increíble. O sea, ya no tengo que trabajar, como todos los días, en la mañana, en la tarde. Llegan los cuervos puntuales y me traen aquí, me los... O sea, puede imaginar usted sazonado divinamente por cuervos. Eso era increíble, pero era temporal. Y dice el versículo... Estamos en el capítulo 17, dice el versículo 7: pasados algunos días se secó el arroyo. ¿Qué pasó? Se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. O sea que la sequía que estaba afectando a todos también afectó a Elías. Elías estaba: bueno, Dios me protegió, Dios proveyó. Pero ahora Elías comienza a sentir una desesperación. Ve que la provisión divina temporal comienza a secarse, se acaba el arroyo, ya no vienen los cuervos, ya no más carne, ya no más comida, y él está pensando: ¿ahora qué será de mí? Y sabe, aquí vemos una lección importante. La provisión era temporal, porque la provisión y los medios y los vínculos que Dios usa para bendecirnos no son los que son merecedores de gloria. Dios no quiere que tú glorifiques al trabajo que Él te dio. Dios no quiere que tú ames más a tu cónyuge que a Cristo, la cual Él te dio. Dios no quiere que ames más a tus hijos. Hermano, puede usted servir: es que ahorita ando con mis hijos, y hasta que mis hijos crezcan, y hasta que las cosas cambien. Escúcheme, Dios le enseñó un principio a Elías que de nuevo le enseña a toda persona que quiere ser usada por Él. ¿Cuántos quieren ser usados por Él? Toda provisión de Dios es temporal, pero el proveedor, toda provisión de Dios es temporal. Todo arroyo de Querid se va a acabar y se va a secar, pero el proveedor siempre estará con nosotros. O sea, Dios le dice a Elías: el arroyo de Querid, los cuervos se acabaron, pero mi provisión para ti no se acabó. Te voy a bendecir de otra manera. Y lo vemos en los próximos versículos. Dice el versículo 8 y 9: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Dios lo saca de esta provisión temporal y Dios lo trae ahora a Sidón. Y cuando él viene a Sarepta de Sidón, se encuentra con una mujer viuda
que también fue afectada por la sequía. O sea, los dos afectados por la misma cosa. Llega Elías, ve a esta mujer, él sabe que Dios ha preparado algo, le dice: mujer, dame de beber, dame de comer. Y esta mujer le dice: mira, yo solamente tengo un poco de aceite, un poco de harina, voy a hacer una última torta de pan, voy a comer con mi hijo y nos vamos a morir. O sea, esta mujer ya era fatalista la situación, ya estaba ya decidida, ya no hay esperanza, ya no hay más que hacer. Por lo menos nos vamos con el estómago lleno, ¿verdad? Por lo menos nos vamos satisfechos. Una última cena, ahí está un sermón, una última cena. Y ya estaban listos para morir. Y llega Elías y le dice: mira, cree en Dios, ve y prepárame de comer, un pan, de beber, cree en Dios. Y la mujer hizo lo que Elías hizo. ¿Qué fue lo que Elías hizo? La mujer obedeció, la mujer tuvo fe, fue, hizo como dijo Elías, vino, le trajo, imagínense, o sea, se arriesgó. Mi hijo puede morir, yo voy a morir, pues ni modo, vamos a hacerlo. Elías comió y dice la palabra que nunca se agotó el aceite ni la harina en la casa de esa mujer toda la sequía. Pero aquí está la clave. ¿Por qué Dios lleva a Elías en un proceso de debilidad? O sea, primero lo trae de estar en el trono de Acab a estar al arroyo de Kerit, comiendo de cuervos y bebiendo de allí, y aún eso se seca, y ahora lo trae ante una mujer viuda. ¿Sabe por qué? Porque conforme más Dios nos debilita, más puede Él demostrar su fuerza en nuestras vidas. Y conforme más demuestra Dios su fuerza en nuestras vidas, más es Dios glorificado. Y de eso se trata, de la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos lo dice de esta manera en 2 de Corintios capítulo 12 verso 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escúchame, gloríate en tus debilidades, jáctate de tus debilidades, porque cuando tú eres débil, Cristo será fuerte en ti y Cristo será glorificado en tu vida. Dios, yo no soy muy bueno para hablar, pero me voy a lanzar en fe a empezar a servir en un grupo familiar, y cuando tú lo hagas, después vas a gloriarte en decir: hermanos, yo no soy bueno para hablar, pero entonces ¿cómo lo haces? Dale la gloria a Cristo, porque Cristo me dio la habilidad, porque Cristo me sacó de ese temor. Hermano, yo estaba pasando por una enfermedad, pero aún así seguí sirviendo. ¿Y cómo lo hiciste? Dale la gloria a Cristo, porque Él me dio las fuerzas para seguir adelante. Hermano, mi matrimonio estaba al borde de la destrucción, ¿y por qué no dejaste de congregarte aún cuando tu cónyuge no quería venir? ¿Sabes por qué? Porque aún en mi debilidad me jacté en Cristo, porque Él restauró mi matrimonio. Ahora dale la gloria a Él. En nuestras debilidades Dios se perfecciona y Dios es glorificado. El nombre de Cristo es exaltado y otros pueden ver que Él es el Dios verdadero. Escúcheme, si depender de Dios es el objetivo, nuestra debilidad es ganancia. Si depender de Dios es el objetivo, tu debilidad es ganancia. Esta noche es una oportunidad para ya dejar todas las excusas a un lado y ya no decir: Dios, no estoy sirviendo ahorita por esto o aquello. Esta es la noche para decirle: con todo y mis debilidades, hoy me comprometo, hoy comienzo a obedecer, hoy aprendo a depender de ti. Yo quiero terminar con esto. Hace unas semanas nuestro niño Sion Joel, que tiene 3 años, estaba en la cocina jugando y yo estaba escuchando que él se estaba subiendo ahí en los gabinetes de la cocina, y vengo y le digo: Zion, en inglés le decimos Zion, Sion, le digo: bájate, ya no hagas eso, te vas a caer. Y él se bajó, me fui a la sala, estaba escuchando ruidos de nuevo, regreso, y así sucesivamente varias veces. Y regresé a la última vez y le dije: Sion, te voy a sacar de aquí, te vas a caer, escucha por favor, ¿qué es lo que quieres? Quiero agarrar unas galletas de ahí arriba. Le dije: solo dame un minutito, voy a ir a hacer algo y yo te las voy a bajar, tú no puedes, ya, mira, ya has estado aquí 15 minutos, casi te caes, no puedes. Me fui, y ¿qué cree usted que él hizo? Bueno, la naturaleza humana caída, ¿verdad? Y se sube y está colgado de la puerta del gabinete tratando de agarrar las galletas, y empieza a llorar y a gritar desesperadamente porque ya estaba atrapado colgando y sentía que se iba a caer. Y yo vine corriendo y lo agarré y le dije: Zayn, te dije tantas veces, mira tu condición. O sea, literalmente te dije: vas a estar atrapado llorando, no lo hagas. Solamente obedece, depende de mí. Vas a recibir las galletas, va a venir la bendición y no tienes que llorar, ni sufrir, ni pasar por un tiempo terrible. Solamente escucha. Y eso es lo que Dios nos dice hoy. Si tú desobedeces,
porque crees que eres autosuficiente. Escúcheme, hermano, tu destino es uno de quedar en una situación llorando, atribulado, quebrantado, a veces hasta culpando a Dios. ¿Por qué me dejaste? No es que Dios nos haya dejado. Así probablemente decían muchos en Israel: Dios nos ha abandonado, por eso hay sequía. Dios ya no nos ama, por eso no hay fruto de la tierra. No es que Dios no nos ame, es que no obedecemos su palabra. Esta es la noche para que tú dejes de intentar en tus fuerzas que te han demostrado una y otra vez no ser suficientes. Esta es la noche para que digas: Dios, yo me espero en ti, yo voy a obedecer en ti, yo voy a creer en ti, yo voy a esperar hasta ver tu mano poderosa en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie conmigo. Yo quiero retarle esta noche. Este altar está abierto y queremos orar con usted, queremos unirnos a su fe. Si usted necesita y dice: hermano, yo soy esa persona, yo necesito aprender a depender de Dios profundamente, yo necesito entregarme a Dios como nunca antes. Esta es la oportunidad para responder a la palabra. No te vayas de la misma manera, no te vayas confiando en tus fuerzas. Joven que estás aquí, lo que estás pasando en tu vida, aunque crees que Dios es distante, escúchame, Dios, aunque es trascendente y por encima de la creación, Él no es un Dios distante y desinteresado de tu sufrimiento y tu dolor. Dios, en la persona de Jesucristo, quien vino, vivió una vida sin pecado, fue a la cruz del Calvario, pagó tu precio y el mío en la cruz, murió, fue sepultado, pero el tercer día resucitó de entre los muertos. Conforme a las Escrituras, la Biblia dice acerca de Cristo: Él se compadece de nosotros, Él tiene más que empatía, Él entiende tu dolor, porque Él también fue humano aquí en la tierra. Él es el Dios hombre y Él conoce tu dolor, tu sufrimiento, tu angustia, y Él te dice esta noche: deja de depender de tus fuerzas y comienza a depender de mí.